En un comienzo, después de los gritos de independencia, de las juntas y de las actas de independencia, con la exultación, con el ánimo, con el entusiasmo que los criollos vieron la oportunidad para iniciar la guerra de independencia o un proceso de independencia, pues se expiden constituciones pre-republicanas, o sea, antes de que nazca la república, porque una república se puede considerar como tal cuando el territorio está liberado, cuando han expulsado al invasor, al ocupante, a quien impone sus normas y a quien ha usufructuado los bienes, etcétera, etcétera. Las constituciones de Francia, 1791, la Constitución de 1793 y la de 1795 son las más emuladas, digamos, tomadas como modelo para reproducir instituciones que contienen esas constituciones. Eso es lo que se llama constitucionalismo derivado. Y por lo tanto, lo que surge en el virreinato de la Nueva Granada y en el centro del virreinato, que es Santa Fe de Bogotá, y en lo que es hoy Colombia, todo el mapa de Colombia, aunque estábamos ligados a Venezuela, a Ecuador y a Panamá, lo que surge es un constitucionalismo pre-republicano en el sentido de expedir constituciones por provincias. La Constitución de Cundinamarca en 1812, la Constitución de Tunja en 1812, la Constitución de Cartagena también en el mismo año, la Constitución de Pamplona, la Constitución de Mariquita y luego la Constitución de Popayán en 1814. Está también en ese bloque del 12 al 13 la Constitución de Antioquia. En esas circunstancias está el embrión, como decíamos en el clip anterior, del constitucionalismo monárquico, que se expresa en la Constitución de Cundinamarca. Es decir, reconocen al rey, pero ya se da una nueva, digamos, línea de institucionalidad que pueda funcionar en un territorio que se piensa va a ser liberado. Pero hay una agitación entre federalismo y centralismo, y son unas disputas que van a llevar a lo que Nariño y Bolívar llamaron patria boba, es decir, discusiones bizantinas innecesarias entre los criollos antes de vencer a los españoles. Pero estas constituciones, ¿qué contienen? La división de poderes, las tres ramas del poder, ¿sí? O sea, la teoría de Montesquieu, rama ejecutiva, legislativa y judicial, porque la guerra de independencia, desde su diseño inicial constitucional, porque el constitucionalismo es la corriente que más influye por el triunfo de la Revolución Francesa, y allí van a estar los derechos humanos incluidos en todas estas constituciones que son tomadas de la Carta de los Derechos del Hombre. Está la división de poderes porque son expresión de un antiabsolutismo, es decir, es contra el rey y lógicamente sus delegados, que son los virreyes. Está la influencia de Rousseau, de los contractualistas, está la influencia de Pufendorf, del Vecchio, la influencia de los expertos en derecho de gentes, de Francisco de Victoria, de Francisco Suárez, de Luis de Molina, etcétera, etcétera. Y la influencia inglesa de la Constitución de 1848, como también se mencionó. Hay una reelaboración del concepto de soberanía. Ya no es la soberanía absoluta, divina, extraterrenal, monárquica, sucesoral, que va a permitir la sucesión, sino que es la soberanía popular, que es la voluntad del pueblo, tomando del contrato social, que es el libro de Rousseau en el capítulo 6, lo que tiene que ver con las
delegaciones, con las elecciones, etcétera, etcétera. Y estas constituciones tienen dos partes, una parte, digamos, dogmática, donde están los derechos, el traslado de los derechos humanos, y la parte orgánica, que es la definición de instituciones. Pero podemos decir que todo ese constitucionalismo pues quedó vuelto humo frente al regreso de los españoles después de la muerte de Napoleón. Viene el señor Pablo Morillo con el llamado pacificador a fusilar a los patriotas, y viene luego entonces la segunda etapa de la Guerra de Independencia de 1815 a 1819, que la va a liderar Bolívar para enfrentar al ejército realista y para tener un verdadero constitucionalismo autónomo que va a aparecer en Cúcuta en 1821 con el antecedente de la Ley Fundamental de Angostura de 1819. Bueno, luego continuamos con esta cátedra conmemorativa del bicentenario de la independencia.